Hola, mi nombre es Hernando Torres Hernández, soy licenciado en Química de la Universidad Distrital. Actualmente me desempeño como docente de Ciencias Naturales de un colegio público de la ciudad de Bogotá. Soy candidato a obtener el título de Magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, y en este video les voy a mostrar mi trayectoria investigativa al interior de la maestría, en donde básicamente me centro en la transformación de la práctica de enseñanza del docente de Ciencias Naturales desde sus acciones constitutivas, como son la planeación, la intervención y la evaluación de los aprendizajes, desde un enfoque cualitativo, desde la investigación-acción, en donde el docente asume el rol de investigador de su propia práctica. El trabajo de todo docente lleva de manera inherente un proceso de reflexión, ya sea de forma consciente o no, el cual gira en torno a las interrogantes: qué enseñar, por qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar eso que quiere enseñar, los cuales desde la enseñanza de las ciencias naturales se unen a la importancia de este campo disciplinar en la actualidad. Por tanto, las acciones en las que el docente apoya su labor adquieren una relevancia centrada en su práctica de enseñanza. En ese sentido, y como docente de ciencias naturales, estos aspectos se condensan en la preocupación de superar la concepción propedéutica de la enseñanza de las ciencias para transformarla en una forma de llevar a los estudiantes a protagonizar la construcción de sus conocimientos a partir de la interacción con el entorno. En consecuencia, este trabajo de investigación convierte el aula en un escenario de investigación, cuyo objeto de estudio es la práctica de enseñanza del docente de ciencias naturales, adoptando la idea del docente como investigador, en donde a partir de la indagación como método de instrucción para desarrollar la explicación de fenómenos y situaciones, se implementa la metodología cualitativa de la investigación-acción a partir del trabajo descrito en la propuesta de Lesson Study, enmarcada en ciclos de reflexión, los cuales consideran las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza. De esta forma, lo invito a conocer esta investigación sobre la práctica de enseñanza del docente Hernando Torres Hernández, licenciado en Química, candidato a Magíster en Pedagogía y docente de básica secundaria del Colegio Los Comuneros Osvaldo Guayasamín, asesorado por la Magíster y docente en Ciencias Sociales Diana Carolina Cero, titulada La indagación guiada como promotora de la transformación de la práctica de enseñanza del docente de Ciencias Naturales y el desarrollo de la explicación de fenómenos o situaciones en estudiantes de básica secundaria. En primer lugar, los antecedentes de esta investigación se enmarcan en la práctica de enseñanza de un docente de ciencias naturales de básica secundaria en una institución educativa de carácter oficial, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del programa de licenciatura en Química en el año 2011, quien se ha desempeñado como docente en instituciones tanto de carácter público como privado, orientando distintas asignaturas como biología, química y física, razón por la cual ha consolidado unas acciones que determinan su práctica de enseñanza. Inicialmente, su trayectoria se da en dos instituciones de carácter privado: el Colegio Eduardo Torres Quintero de la localidad de San Cristóbal al sur de la ciudad y el Colegio La Paz del Norte, ubicado al nororiente de la ciudad en la localidad de Suba, en donde acumuló 6 años de experiencia para instaurarse en el sector oficial en el año 2016, en donde se desempeña actualmente como docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Por lo anterior, y como un hito importante en el desarrollo profesional, el docente inicia su estudio posgradual en el 2018 para obtener el título de Magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, entendiendo que su trayectoria le ha permitido desarrollar un método de enseñanza, el cual se sitúa en el marco de la educación tradicional, sujeto a los contenidos de las disciplinas que orienta. Basado en esto, se adjudica una concepción de la enseñanza de las ciencias que, en los inicios de esta investigación, se enmarcan 3 aspectos fundamentales que determinan sus acciones de planeación, intervención y evaluación de los aprendizajes. En primera instancia está la explicación del objeto de estudio, en donde prima la clase magistral. Seguido está la aplicación de lo aprendido, el cual se inscribe en el diseño de talleres o actividades que el estudiante debe resolver, para finalmente ubicarse la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, en donde solamente se implementan instrumentos como pruebas estandarizadas que dan cuenta únicamente de lo que el estudiante aprendió a partir de la memoria y la repetición. El lugar en el que se desarrolló la investigación es el Colegio Los Comuneros Osvaldo Guayasamín, institución de carácter oficial ubicada en la localidad de Usme, al suroriente de la ciudad de Bogotá, cuya población se encuentra estratificada en los niveles 1 y 2, la cual cuenta con una diversidad cultural enriquecida por la presencia de comunidades campesinas, de grupos étnicos y afrocolombianos, que en muchos casos responden a comunidades que se han desplazado por circunstancias económicas y políticas desatadas por el conflicto armado del país. Por tanto, desde su PEI
Formación integral para la vida y la paz a través de la comunicación, el arte y el deporte, el emprendimiento. Desde un enfoque diferencial e inclusivo, la institución ofrece una propuesta en la que priman los derechos que rodean una educación de calidad. Su modelo pedagógico se basa en el aprendizaje significativo, entendiendo al docente como el agente que acompaña al estudiante, tomando el papel de mediador entre el potencial y el nivel de desarrollo de este hacia un desarrollo de habilidades que le permiten desempeñarse en su contexto. Se destaca que este trabajo de investigación se ha desarrollado con toda la comunidad educativa, en particular con el curso 7.1, el cual cuenta con un total de 26 estudiantes, 15 niñas y 11 niños con edades entre los 13 y los 14 años. Para describir la manera en que se desarrolló esta investigación, es necesario resaltar que esta se basa en un enfoque cualitativo descriptivo a partir de la investigación-acción, entendida desde los planteamientos de Elliott en el 2000, como una forma de explorar y estudiar una situación con el firme propósito de mejorarla a partir de las acciones que la constituyen, en donde el docente asume el rol de investigador de su propia práctica, implementando ciclos de reflexión a partir del trabajo colaborativo definido por Soto y Pérez en el 2013 como las Lesson Study. En consecuencia, y reconociendo la práctica de enseñanza como un eje sensible de transformación, cuya actividad intencionada se caracteriza por ser compleja, diversa, simultánea e impredecible, como lo dice Aelio 2005, el docente investigador adopta la idea de la enseñanza de la ciencia basada en la indagación desde los planteamientos de Harley, quien la define como una forma de generar comprensiones a partir de la interacción con el mundo natural. Para esto, propone como pregunta de investigación de qué manera se transforma la práctica de enseñanza de un docente de ciencias naturales por medio de la indagación guiada para promover la explicación de fenómenos y situaciones en estudiantes de básica secundaria, y como objetivo general el analizar la transformación de la práctica de un docente de ciencias naturales por medio de la indagación guiada para promover la explicación de fenómenos y situaciones en estudiantes de básica secundaria, cuyos objetivos específicos están en describir los cambios de la práctica de enseñanza del docente de ciencias naturales con respecto a la implementación de la indagación guiada, sistematizar las reflexiones pedagógicas en torno a la práctica de enseñanza del docente de ciencias naturales a partir de la indagación guiada y caracterizar el nivel de desarrollo en la explicación de fenómenos y situaciones por parte de los estudiantes de secundaria. En consecuencia, y asumiendo lo que expresa Garriz sobre los enfoques que se le atañen a la indagación, se adoptan dos de estos enfoques. El primero se refiere al trabajo pedagógico del profesor y el otro a lo que aprenden los estudiantes, estructurando como categoría de análisis para las acciones de planeación e intervención la indagación guiada expuesta por Javer en el 2011 desde 5 subcategorías de análisis. En primer lugar está el planteamiento de situaciones problemáticas a los estudiantes. En segundo, la promoción del trabajo colaborativo. Tercero, orientación científica para el tratamiento de la situación. Cuarto, comparación de resultados entre los grupos de trabajo. Y quinta, aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Y como segunda categoría de análisis para la evaluación de los aprendizajes está la explicación de fenómenos o situaciones, atendiendo a las subcategorías de uso de una o varias habilidades para describir un evento y la aplicación del conocimiento propio de la asignatura o campo disciplinar. Como ya se ha mencionado y en sintonía con las características de la investigación-acción, al concebir al docente como investigador de su práctica, se basa en la identificación de estrategias de acción que son implementadas para ser sometidas a observación, reflexión y por consiguiente a cambio o mejora. La Torre 2005. Se desarrollan como base de esta estrategia metodológica 7 ciclos de reflexión. Los 2 primeros ciclos corresponden a la identificación de las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza del docente al inicio de la investigación, en donde se identifican que éstas se enmarcan en el desarrollo de contenidos, la clase magistral y la aplicación de pruebas estandarizadas como principal mecanismo de evaluación. En el tercer y cuarto ciclo, las reflexiones están en sintonía con la idea de reconocer las posibilidades del estudiante, incorporando el propósito que tiene la enseñanza de las ciencias naturales, el conocimiento profesional del profesor de ciencias y la adopción de la indagación en las acciones del docente para el desarrollo tanto del conocimiento como de habilidades en los estudiantes. Para los ciclos 5, 6 y 7 se incorpora en la discusión la importancia del manejo del lenguaje científico y la construcción de representaciones del mundo natural a partir de la problematización del contexto, en donde evoca la reflexión sobre la importancia de dar cabida a promover espacios de indagación en el aula de ciencias para que el estudiante no solo tenga la posibilidad de responder desde lo que piensa, sino de preguntar sobre lo que suscita su pensamiento.
lo cual presenta una dicotomía en el rol del maestro y en el estudiante, pues ambos deben circular en el papel de pensador y de aprendiz. Los hallazgos de esta investigación, partiendo de que la información recolectada se estructuró a partir de las planeaciones de clase, la documentación de las sesiones y las producciones de los estudiantes, dan cuenta de las transformaciones en las acciones de planeación, intervención y evaluación de los aprendizajes en la práctica de enseñanza del docente investigador en ciencias naturales. Por lo anterior, y considerando como un aporte inédito de este trabajo de investigación, se establecieron dos rúbricas. En la primera, se exponen los niveles en las acciones de planeación e intervención con respecto a la indagación guiada, teniendo como referente cada una de las subcategorías de análisis. Y en la segunda, se exponen los niveles en las acciones de evaluación de los aprendizajes con respecto a la explicación de fenómenos o situaciones. Dichos instrumentos permitieron el análisis e interpretación de las transformaciones de la práctica de enseñanza del docente de ciencias naturales, para lo cual se utilizaron unas matrices que permitieron triangular la información y determinar dichas transformaciones. En primer lugar, en cuanto a la categoría de indagación guiada, la cual estructura las transformaciones en las acciones de planeación e intervención del docente de ciencias naturales, se evidencia en el planteamiento de situaciones polémicas a los estudiantes que se pasa de una concepción de la enseñanza en donde prima la exposición conceptual a una enseñanza en donde se evidencia el planteamiento de situaciones problema con la intención de generar conflictos entre el estudiante y sus ideas. En cuanto a la promoción del trabajo colaborativo, se supera la concepción de una enseñanza que pasa por alto la posibilidad que tiene el estudiante de aprender a partir de la interacción con los demás, a evidenciar el abordaje de actividades en donde el trabajo colaborativo es una forma de llevar a los estudiantes a una construcción colectiva de los aprendizajes. En cuanto a la orientación científica para el tratamiento de situaciones, se evidencia un cambio en el pensamiento del docente sobre la clase de ciencias, superando la idea de presentar los conocimientos de forma secuencial y acumulativa para dar paso a una visión creativa y contextualizada. Para la comparación de resultados entre los grupos de trabajo, es evidente que al inicio de la investigación las clases carecían del desarrollo de ejercicios y durante el desarrollo de esta propuesta investigativa surge la idea de llevar al estudiante a ver el conocimiento científico como el resultado de un proceso reflexivo. Finalmente, para esta categoría, se tiene como subcategoría la aplicación del aprendido a nuevas situaciones, y en donde se ve que en las sesiones de clase se pasó de no promover tal situación a un escenario de dar cuenta del planteamiento de nuevos desafíos a problemas, aunque sin mucha profundidad. Por otro lado, en cuanto a la categoría de explicación de fenómenos o situaciones, a partir de la cual se sistematizan las transformaciones en las acciones de evaluación de los aprendizajes, se pone en manifiesto cómo en el uso de una o varias habilidades para describir algún evento, ahora los ejercicios de evaluación se entienden como un proceso que orienta las acciones del maestro en busca de promover en el estudiante el desarrollo de conocimientos y habilidades en el aula de clase. En cuanto a la aplicación del conocimiento propio de la asignatura o campo disciplinar, se configuran las acciones de evaluación del aprendizaje que llevan al estudiante a ofrecer una explicación con relación al por qué el fenómeno se comporta como lo hace usando el lenguaje científico. En ese orden de ideas y atendiendo a todo lo que se ha dicho frente a las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza del docente de ciencias naturales, en el desarrollo de esta investigación, las transformaciones de esta parten de la idea de una enseñanza de las ciencias en la cual se puede acercar al estudiante al conocimiento científico a partir de la problematización de situaciones, reconociendo que el estudiante puede tener algunas representaciones sobre estas desde su experiencia cotidiana y que debe ser conectadas con el conocimiento científico con el fin de visibilizar la utilidad de la ciencia, lo cual fortalece la curiosidad por aprender y en consecuencia de promover comprensiones y aprendizajes significativos, pues, como lo expresa García y Ladino en el 2008, cuando quien aprende enfrenta situaciones, se ve obligado a tomar decisiones, y esto significa que estos problemas deben ser definidos, identificados y entendidos. De esta forma, el cambio crucial en la concepción de la enseñanza de la ciencia, que ha pasado de ser una concepción transmisionista a una en la que prevalece la promulgación de espacios de indagación, en donde el estudiante es el protagonista en la construcción del conocimiento, vislumbra una superación pragmática de los miedos que rigen el actuar del maestro y que lo alejan de llevar una ciencia no solo activa, sino además útil. Para Nudelman, 2015, este miedo se arraiga en el obtener algún resultado no esperado en el desarrollo de la clase, el cual, desde la concepción de la indagación, se puede convertir en ese resultado anómalo como algo que puede ser más interesante y fructífero. Por tanto, es evidente que las transformaciones de la práctica de enseñanza del docente de ciencias naturales a partir de la indagación para promover la explicación de fenómenos en estudiantes de secundaria se inscribe en la idea de pensar una enseñanza de la ciencia en la cual el aula de clase es un escenario en donde se enfrentan situaciones de la misma forma que lo hacen quienes producen el conocimiento científico,
Jaber, 2010, y que, en ese sentido, las acciones del docente superan la concepción propedéutica de la enseñanza de las ciencias para asumir que enseñar ciencias es una forma de desarrollar en quien aprende conocimientos y habilidades, Debes y Reyes, 2007, entendiendo que son ellos quienes estructuran sus representaciones y, por tanto, que son capaces de ofrecer explicaciones ante diversas situaciones o fenómenos, dando validez y utilidad a lo que se aprende en las clases de ciencias naturales. En cuanto a las comprensiones y aportes al conocimiento pedagógico y partiendo del reconocimiento de la práctica de enseñanza como aquellas acciones que el docente desarrolla para enseñar algo y en consecuencia los estudiantes lo aprendan, pues como lo expone Aello, 2005, es una acción intencionada, diversa y compleja y que según lo analizado en esta investigación está influenciada por el conocimiento de quien enseña, el cual es una amalgama entre su formación inicial como docente y la experiencia que ha acumulado a lo largo de su vida laboral. Por tanto, el objetivar la práctica de enseñanza del docente de ciencias naturales desde la indagación como método de instrucción permite pensar una enseñanza de las ciencias en donde tanto docentes como estudiantes interaccionan en el aula de clase con el fin de deconstruir el aprendizaje, lo cual incita a la transformación de las acciones de planeación, intervención y evaluación de los aprendizajes, ubicando al docente como aquel profesional idóneo para investigar lo que ocurre en el aula, lo cual, desde la enseñanza de las ciencias naturales, expone una idea del docente como el promotor de escenarios de aprendizaje en los cuales se incite a la exposición de ideas y argumentos. Se dé las discusiones o debates desde el contexto cercano al estudiante, que para Debes y Reyes, esta visión de cercanía del conocimiento científico con la vida real promueve en el estudiante la curiosidad natural a la vez que desarrolla habilidades. Por lo tanto, se puede decir que el proceso de enseñanza de las ciencias naturales es un proceso epistémico que le da la posibilidad a quien enseña de pensar nuevas formas de cómo enseñar lo que quiere enseñar. Lo anterior expone la relevancia de una enseñanza de las ciencias en donde el precursor del aprendizaje sea el cuestionamiento y la explicación de la realidad en el aula de clase, que, desde una perspectiva dialógica, se incita al enfrentamiento a situaciones o fenómenos de manera que no solo se promueva el pensamiento, sino también que dinamice la comunicación en el aula en busca de procesos de análisis y reflexión, es decir, en donde quien aprende tenga la posibilidad de dar una relevancia a eso que aprende, al ser consciente del cambio de sus representaciones, vislumbrando el uso y la relación del conocimiento con su realidad. Las conclusiones de esta investigación se alinean con los objetivos específicos fijados al comienzo de esta. Para comenzar, en cuanto a describir los cambios de la práctica de enseñanza del docente de ciencias naturales con respecto a la implementación de la indagación guiada, desde las reflexiones se evidencia el cambio frente a la concepción de la enseñanza de la ciencia por parte del docente investigador, la cual pasó de ser pensada como una forma de llevar al aula de clase un cúmulo de contenidos, para ser concebida ahora como la forma de desarrollar en quien aprende comprensiones que le sean de utilidad en su vida cotidiana, convirtiendo el aula en un escenario que promueve la discusión y la reflexión a partir de la problematización del entorno natural. En el segundo caso, para el cual se propone sistematizar las reflexiones pedagógicas en torno a la práctica de enseñanza del docente de ciencias naturales a partir de la indagación guiada, se aprecia cómo esta propuesta investigativa puede ser un paradigma potente en la investigación educativa, ya que permitió el consolidado de las reflexiones pedagógicas en torno a la práctica de enseñanza del docente de ciencias naturales, cuya sistematización destaca cómo se otorga la posibilidad al docente de ciencias de estructurar su práctica de enseñanza hacia el desarrollo de habilidades y el conocimiento para responder a diferentes situaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Menardi, 2010. Finalmente, en cuanto al objetivo que propone caracterizar el nivel de desarrollo en la explicación de fenómenos y situaciones por parte de los estudiantes, se evidencia como para el docente investigador es ahora el aula de ciencias un escenario de indagación que permite al estudiante construir sus representaciones a partir de la explicación y la presentación de argumentos. Por tanto, es claro el desarrollo de las explicaciones ofrecidas por los estudiantes a diferentes situaciones, fenómenos o problemas. De esta forma, las recomendaciones que suscita la presente investigación se enmarcan desde tres ideas. En primer lugar, que se estructure una educación científica en donde se dé la posibilidad a quien aprende de desarrollar las habilidades y conocimientos propios del campo científico, convirtiendo el aula de ciencias en un lugar en el cual se vivan experiencias que ayuden a desarrollar aprendizajes significativos, en la medida que se asemejen a los eventos que experimentan quienes se desenvuelven en el campo de la ciencia.
En ese sentido, se hace necesario que los docentes de ciencias naturales sometan sus acciones al análisis y reflexión, ya que deben estar en la capacidad de reconocer aquellos aspectos que no están en sintonía con las demandas actuales de la formación científica, para corregirlos y adoptar aquellas teorías que pueden favorecer el alcance de estos propósitos en la educación en ciencias, promoviendo cambios y transformaciones de manera continua en su práctica de enseñanza. De esta forma, y para terminar, se resalta la importancia de superar el carácter individualista en las acciones del docente, en donde lo que hace y vive en el desarrollo de su oficio es de importancia solo para él, ya que si bien la práctica de enseñanza tiene como característica la singularidad, es a partir de la interacción con otros que se puede deconstruir el pensamiento sobre lo que significa enseñar, lo cual invita, desde la continuidad de esta investigación, a seguir sistematizando y analizando las experiencias en colaboración con pares académicos en miras a mejorar las prácticas de enseñanza de las ciencias naturales. A todos, por su tiempo y atención, gracias.